Miles de años han pasado desde que los antiguos sumerios alzaran sus imponentes ciudades como Isin, Larsa o Ur, algunas de las cuales quedaron sepultadas bajo las arenas mesopotámicas para ser redescubiertas mucho tiempo después, en el siglo XIX. De este modo, el destino quiso que los vestigios de esta antigua civilización, la primera de la historia, se conservaran para dar testigo de una suntuosidad que sigue cautivando a miles de personas en pleno siglo XXI. Pero, ¿cuáles eran las principales ciudades sumerias? ¿Cómo era la vida de sus habitantes? ¿Qué cultos y ritos practicaban? ¿Cuáles son las claves de su propia mitología? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al profesor Felip Masó, licenciado en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Barcelona y especialista en el Próximo Oriente Antiguo. Felip Masó, profesor, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Sumerios 2. Y habrá 3 y 4, si queréis. 3 y 4, madre mía. Le decía yo al profesor que hace años tuvimos el honor de tenerlo con nosotros en Luces en la Oscuridad y hablando de sumerios, y estábamos hablando de hace años atrás. Y esas entrevistas, o mejor dicho, esa entrevista captó la visita de más de 1 millón de descargas en la plataforma iVoox, que se dice pronto. Felip, son muchos. Se dice muy pronto, ¿no? ¿Qué tendrá tan especial Sumeria para llamar tanto la atención? Pues es curioso, me ha sorprendido mucho y gratamente este dato, porque normalmente este volumen de descargos, este volumen de atención, lo reciben más otras civilizaciones como Egipto, Grecia, Roma, el mundo maya, pero precisamente Mesopotamia y concretamente el mundo sumerio ha estado bastante olvidado en el mundo, no digo académico, pero sí en el mundo de la divulgación. Quizá porque no tiene una espectacularidad a nivel de restos como tienen otras civilizaciones, quizá por la dificultad de acceder a libros de divulgación donde se pueda conocer, quizá también eso le da una aurea de misterio, de desconocimiento, y quizá ese es el punto de atracción, pero es un dato muy interesante. ¿Y qué tenemos de historia para conocer esta civilización? Porque de Egipto, de acuerdo, cada día salen cosas nuevas. Sí. Sí, de Egipto, que tenemos muchísima más información, posiblemente, no lo sé, que Sumeria, y aún se descubren cosas que no se va a descubrir todavía del pueblo sumerio. Bueno, queda muchísimo por descubrir tanto en Egipto como en Sumer, como en todas las civilizaciones, porque pensar que son civilizaciones que han durado milenios, por tanto, todo lo que no se encontrará todo lo que existió, pero todavía queda una buena parte. Como tú decías, la investigación arqueológica empezó en el siglo XIX, por tanto, hace ya unos años, pero todavía falta muchísimo para intentar recuperar una parte de lo que aquello fue. En el caso de Mesopotamia tenemos la suerte, y no solo en el mundo sumerio, sino en las diferentes civilizaciones que componen Mesopotamia, que la gran riqueza son los textos conservados en tablillas de barro que accidentalmente, por quemas, por incendios, voluntarios o involuntarios, se conservaron. Cosa que, por ejemplo, en Egipto no pasa. En Egipto sabemos que el papiro es perecible, es perible, entonces pues no se conservan tantos textos, pero en cambio se conservan muchos monumentos. Y es esta dualidad, ¿no?, entre los textos y los monumentos. A una persona normal que quiera acercarse le llama mucho más la atención una cosa monumental, visual, que le entre por los ojos, como podría ser Egipto o Roma, ¿no? En cambio, si le ofreces algo del mundo sumerio, le puedes ofrecer una tablilla pequeñita llena de inscripciones raras, que aquello pues no le atrae visualmente. En cambio, la gran riqueza de Mesopotamia son los textos, y para hacer historia, más que monumentos, que también, sobre todo son los textos lo que son necesarios. Y en Mesopotamia tenemos esta gran suerte, que hay miles y miles y miles de textos conservados que nos permiten analizar con más detalle, si cabe, que incluso la civilización egipcia, de la cual sabemos mucha cosa por los monumentos, pero no tanto por sus textos. Papiros, vegetal, pergaminos, animal, ¿no? Sí. Y tablillas, barro. ¿Qué aguanta más el tiempo? Claro, eso depende un poco del lugar y de la casuística. Por ejemplo, en Mesopotamia, el barro, que era el material básico, porque lo que había en más abundancia, se utilizaba para todo, para hacer las casas, para hacer las cerámicas y para hacer también la escritura. Y no estaba destinado a que se conservara eternamente. Lo que pasa es que como el barro cocido se convierte en cerámica, se convierte en un material casi indestructible,
indestructible, las diferentes acciones del fuego, ya sean voluntarias por destrucciones e incendios de ciudades o accidentales, hicieron que aquellas tablillas no destinadas a conservarse se conservaran. Y así se han conservado miles y miles de textos. En el caso de los papiros, Egipto tenía miles y millones de papiros, pero las condiciones de conservación del papiro, si hay un incendio, se quema todo. Lo que pasó en la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, o en cualquier otra circunstancia. Si se han encontrado papiros en Egipto, se han encontrado mayoritariamente en tumbas donde las condiciones ambientales permiten su conservación, pero también son papiros que la mayoría son de carácter funerario, de carácter ritual, y no nos informan del día a día. En pocas ocasiones nos informan del día a día. Profesor Masó, estamos hablando del pueblo sumerio. Desde luego atrapa, ¿no? Y supongo que a los historiadores y buscadores de esas realidades como tú os tiene que atrapar muchísimo más, ¿no? Exactamente el pueblo sumerio, si lo ubicamos ahora en el mapa mundi, ¿qué pueblo era? ¿O dónde estarían ubicados? ¿Tendrían la tradición de los sumers o no? El pueblo sumerio estaría hoy en día lo que sería el sur de Irak, incluso más al sur, donde hoy en día está el Golfo Pérsico, porque el Golfo Pérsico comentábamos que se había avanzado su nivel de agua, y antiguamente aquello era una zona de marismas, y en aquella zona de marismas es donde tenía el origen. Después de que aquello quedara inundado, el pueblo sumerio subió ligeramente hasta lo que hoy es el sur del actual Irak. Y entonces es un lugar hoy en día bastante inhóspito y muy caluroso, pero antiguamente los ríos bordeaban las antiguas ciudades que hoy están en pleno desierto, y la ciudad de Ur, por ejemplo, que hoy está a unos cuantos kilómetros al norte del Golfo Pérsico, antes estaba al lado mismo del Golfo Pérsico. Por tanto, la imagen que tenemos hoy del mundo sumerio, de la realidad geográfica, es un poco diferente de la que en su momento existía. Era un lugar, un vergel, donde imperaba mucho más, quizá en los primeros tiempos, la vida de marismas, de caza, de pesca, de recolección, que incluso la propia agricultura tan famosa que fue más adelante, ¿no? Por tanto, es un mundo bastante diferente. Hoy en día, si vamos a estos yacimientos, que son súper interesantes, nos vamos a tener que dejar el autocar de la carretera, coger un 4x4 e ir a pleno desierto, donde antes habían ríos y habían costas marítimas al lado. Madre mía. Felipe, estamos hablando de un lugar muy cálido. Muchísimo. Muy cálido. La piel de esta gente del pueblo sumerio era oscura, era clara. Hemos de suponerlo todo esto, hemos de suponerlo porque ni tan solo la iconografía nos permite conocerlo. Los textos, lo único que hay en los textos que nos puede hacer pensar en cómo podían ser es un título que se llama Los Cabezas Negras. Los Cabezas Negras. Pero no sabemos si es un título, puede ser igual que los Pieles Rojas de la India. Tampoco tendría que ser un elemento distintivo racial, sino puede ser un adorno, por ejemplo, ¿no? Pero es de suponer que en un espacio donde el sol era muy abundante, anualmente muy intenso, pues tuvieran un tipo de piel más pigmentada. ¿Sí? Es curioso porque cuando nos hablan de nuestro ADN, nos dicen que el ser humano nació en Etiopía, nació en África, ¿no? Y que en principio éramos todos de color negro, ¿no? Claro, hay mucha gente que piensa y dice, bueno, y los rasgos chinos, o sea, los orientales, los rasgos de los esquimales, los rasgos del negro, del blanco, ¿cómo ha sobrevenido eso al mundo, ¿no? Sí, yo imagino que eso son adaptaciones genéticas a los diferentes ámbitos. Sí, por ese motivo, ¿no? El pueblo, entiendo yo que vivía en una situación, Tigris, Éufrates, bañado pues por diferentes zonas, como tú bien decías, llenas de alimento, ¿no? O sea, que estaban bien alimentados, ¿no? Tanto de carne como de pescado, quiero entender. Sí, porque en estas zonas de marismas, aunque primaba más el hábito acuático, también habían grandes migraciones de aves y de mamíferos. Por tanto, aunque no hubiera... hemos de replantear un poco quizá el tema del asentamiento típico de agricultura y ganadería. Eso vendrá, pero al principio lo que había era pues eso, una diversidad de alimento y una diversidad económica más amplia de lo que sería la agricultura y la ganadería características posteriores. Entonces aquí habían animales salváticos que pasaban por allá en sus migraciones y eran cazados, y eran o aves o mamíferos o sobre todo pescados, tortugas, cualquier cosa. ¿Cómo era el sumerio? ¿Cómo era? ¿Tenían los mismos rasgos que el ser humano que hoy conocemos y contemplamos? Porque estamos hablando de 4.000 años, sí, antes de Cristo. Sí, antes de Cristo, sí. El sumerio era un Homo sapiens completamente ya evolucionado exactamente igual que nosotros, solo que con las características que decíamos raciales que a través de los esqueletos no nos permite ver ninguna diferenciación
genética ni ninguna diferenciación en cuanto a su composición más allá que son sapiens. Si la piel fuera más pigmentada o menos, más moreno o menos, más altos o menos, no hay una tipología muy clara. Vendría a ser bastante como nosotros, con una esperanza de vida menor, eso sí, y también con una estatura ligeramente menor, pero tampoco no tendrían que ser excesivamente bajos. Su alimento era bastante abundante, su dieta era bastante variada, e incluso estudios bastante recientes atestiguan o testimonian que la alimentación de este tipo más variada es mejor para la salud que una alimentación tan estática como la ganadería y la agricultura, porque el exceso también de proteínas también es contraproducente. Entonces, un tipo de vida basado en la recolección, en pesca, en animales, en aves, en moluscos, con una actividad física más importante, también genera una esperanza de vida superior. Entonces, no es que vivieran 100 años, pero sí que tampoco vivían 30, es decir, tenían una esperanza de vida 50, 60, incluso 70 años podían haber. ¿Hasta 70 años? Sí. Eso es mucho para la época, ¿no? Sí, pero ya digo, es un poco en función también de las características del contexto. En una zona sin este tipo de hábitat con tanta riqueza, a lo mejor la esperanza de vida era de 30, pero en estas zonas donde no hay excesivas, porque cuando vienen las guerras, vienen los conflictos es otra cosa, pero cuando tú tienes un ambiente donde no hay competencia, tienes los recursos necesarios, no tienes un depredador, entre comillas, que pueda atacarte, pues la esperanza de vida puede, como norma, y sobre todo más en los hombres que las mujeres. Las mujeres perecían más por enfermedades, perecían más también por el parto, pero fíjate que incluso en el mundo urbano, en el mundo de las ciudades, cuando esta gente se hacinaba en pequeños espacios con miles de habitantes, también surgían enfermedades que antes no habían. Entonces, el hacinamiento y la masificación del mundo urbano tampoco es deseable para estos casos. Profesor Massó, la pregunta que te voy a hacer se escapa un poco a lo mejor a las normas de la ciencia pura y dura, ¿no? Pero nos habla muchísima gente de ese pueblo hablante que podría haber estado entre las columnas de Hércules y compañía y que ese mismo pueblo pues sería como un continente ya hundido. A día de hoy todavía se están descubriendo cosas rarísimas. El otro día me enviaban unas fotos que al parecer que son auténticas, no es una foto de estas de mentira, una face, y era la cabeza como de una persona, pero más alargada, con los dientes y demás, pero con ojos, vamos, una persona que podría llevar pues una máscara, por ejemplo, con brazos, con piernas, las piernas más bien unidas con una especie de aletas como para poder funcionar bien por dentro del mar. Pero que dices, bueno, pero es que esto lo han sacado de las profundidades marinas. Entonces, el pueblo hablante nos dejó algo. Tenemos, no sé, algo de un pueblo así. Tú que has investigado tantos genes, digo genes porque has investigado al pueblo sumerio, sino a otros, ¿no? ¿Tú crees que podemos tener algo de genética? Y no sé si para ti el tema de la Atlántida te llena o no te llena, o lo ves como ciencia ficción. No, yo el tema de la Atlántida lo tengo, como muchos otros temas, en el mundo de la mitología, sobre siempre una base de realidad. Todas las mitologías existen porque hay una realidad que les dio vida. Entonces, la Atlántida existió en tanto en cuanto la entendamos como una realidad geográfica determinada en un ámbito geográfico y histórico concreto, que seguramente lo más probable es que tenga que ver con el mundo de la Creta minoica y del hundimiento de la isla de Tera y de todo aquello que supuso. Del mismo modo que, por ejemplo, el nacimiento del Génesis de la Biblia o de la Trajasis del mundo sumerio precisamente, o de las inundaciones de las mitologías de las cosmogonías egipcias que tienen su origen en una gran inundación primordial. Todo eso son observaciones de la naturaleza, fenómenos geográficos como son la inundación del Nilo, las crecidas del Tigris y del Éufrates, que generan un caos primordial y que cuando estas aguas se retiran aparece la vida de nuevo. Entonces esto, llevado a un elemento mitológico y cósmico, genera estas historias. Por tanto, siempre hay una base de realidad y de esta base de realidad surge la mitología. El caso de Atlántida, yo, más allá de esto que comentaba, de que seguramente los estudios que más recientemente y más habitualmente se hablan es que podía ser una mitología basada en este hundimiento real, de una civilización real, de una civilización existente en lo que sería la actual isla de Tera, y que debido a la explosión del volcán
colapsó absolutamente y provocó unos grandes disturbios a nivel marítimo, a nivel geológico, a nivel geográfico, que provocaron que esto quedara en el subconsciente de la gente durante milenios y que esta historia se propagara en diferentes lugares y que cada uno cogiera aquello que le llamara más la atención y sobre eso fundara su propio mito. Más allá de eso, el otro día comentábamos sobre el origen de este mundo sumerio por debajo de las aguas del actual Golfo Pérsico, pero no porque vivieran bajo el agua, sino porque en aquel momento las aguas estaban más atrás y hoy en día las han cubierto. Por tanto, no le veo el punto del origen atlante más allá del que sería el mundo mitológico. Estaríamos hablando entonces de lo mismo que cuando hablamos del gran diluvio universal de la Biblia, lo mismo, ¿sí? Que no fue universal, que fue un diluvio a lo mejor una zona concreta, eso es. Que no en todo el mundo. De hecho, hay testimonios arqueológicos en el mundo sumerio de muchas inundaciones provocadas por las crecidas desorbitadas del Tigris y del Éufrates, que, como decíamos, el mundo aquel es un mundo de marismas, que levantaba 2 palmos del agua, y cuando venía una inundación, todo aquel mundo quedaba inundado. Por tanto, aquella gente veía como un año tras otro, o un año sí, un año no, su mundo, lo que ellos entendían como su mundo, quedaba inundado. Y a partir de una constante generaron un mito. Lo que es el diluvio universal, en realidad, es, como bien dices, un diluvio local acaecido por circunstancias naturales en un momento determinado a una gente determinada. Esta gente se lo quedó en su ADN, digamos, histórico, y cuando hubo la oportunidad de pasarlo por escrito, surgió el mito del diluvio, que el original es el Atrahasis, el mito sumerio, acadio, y después ya pasó a la Biblia. Está claro que vivimos también del recuerdo, vivimos de la propia historia. Decía Santillana que el que no estudia el pasado tiende a repetirlo, ¿no? Sí, de hecho nuestro lema es ese, el de los historiadores, aprender la historia para no cometer los mismos errores, pero no salimos, ¿no? No salimos. No aprendemos. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 y 3 y 25. Y 25, sí. Con la misma piedra. Exacto. Profesor, me gustaría saber, la cultura egipcia, lo tenemos claro, ¿no? De dónde venían de alguna manera, cómo se lavaban, cómo era su vida social, etcétera, etcétera, lo tenemos muy presente. ¿Copiaron algo del pueblo sumerio, los egipcios? Mira, durante mucho tiempo hubo una escuela de pensamiento que decía que los sumerios, o el mundo mesopotámico en general, había influenciado sobre los egipcios hasta el punto de dejarles como préstamo la escritura. Hoy en día sí que se sabe que hubieron contactos entre el mundo sumerio y el mundo egipcio, especialmente por la presencia en Egipto de materiales llegados desde Oriente, por la presencia en Egipto también de restos arqueológicos influenciados por los restos arqueológicos del mundo sumerio, pero fueron contactos meramente puntuales por cuestiones comerciales. Entonces, el desarrollo egipcio y el desarrollo sumerio, cultural, histórico y, en este caso, de la escritura, por ejemplo, fueron autónomas, fueron completamente independientes, pero sí que uno y el otro recibieron influencias comerciales, estuvieron en contacto por elementos comerciales que en los primeros ejemplos de arte egipcio, de las paletas, por ejemplo, la misma paleta de Narmer, o en otros elementos del mundo predinástico de las primeras dinastías egipcias, se denota esta influencia en algunos elementos iconográficos que luego desaparecieron. Hubo un primer contacto, les gustó, por así decirlo, lo tomaron prestado, pero después ya cuando llegaron a evolucionar por su propia cuenta, aquellos elementos quedaron apartados, pero bueno, se nota esta influencia cultural. Los egipcios, está claro que, al menos es lo que nos ha llegado a nuestros días, el tema de las pirámides, por ejemplo, una construcción que decían que las habían construido esclavos, ellos no tenían esclavos. No. Pagaban mal y el trabajo era muy duro, pero, sí, pero esclavos no. Esclavos propiamente no. No tenían. A ver, no tenían para construcción de las pirámides, pero Egipto tuvo gente que trabajaba de forma forzada y sobre todo los trabajos más duros que había en Egipto eran en las canteras de las minas del Sinaí, extrayendo turquesa. Ahí sí que podríamos considerar hasta cierto punto, o si no un esclavismo, la peor tarea que te pueden encargar era ir a excavar las minas de turquesa del Sinaí. Si no copiaron nada de los sumerios, ¿de dónde sacaron la arquitectura que hoy estamos degustando, ¿no? Porque Mastabas y compañía, el pueblo sumerio
utilizaba ese tipo de estructuras o no? No, para el mundo funerario sumerio lo que habían son tumbas de fosa enterradas bajo tierra, y como elemento muy diferencial, único, y que solo pasó en una época determinada del mundo sumerio, unas grandes tumbas con un enterramiento con sacrificios humanos, que eso ocurrió durante la primera dinastía de Ur, en el 2600 aproximadamente, y que fueron tumbas reales donde los reyes eran enterrados con toda la pompa, y acompañando a estos reyes pues se hicieron sacrificios humanos de hasta 70 o 80 personas de una sola vez. ¿Y los mataban o los enterraban vivos? También es polémico, porque esto fue excavado por los ingleses, por el Leonard Bully, en los años 20-30, y la excavación, tal como la hizo él, que la hizo muy metódicamente, los cuerpos de esta gente estaban perfectamente bien colocados. Es decir, si hubieran sido enterrados vivos, seguramente hubieran estado en posiciones, intentado escapar, ¿no? Pero estaban todos perfectamente bien colocados, sin ningún tipo de desorden, sin ningún tipo de incluso marca de golpe en la cabeza, alguna cosa que hubiera sido algún... Seguramente se piensa que fueron envenenados de una forma, entre comillas, voluntaria, y colocados de forma respetuosa en la tumba. Que eran los súbditos del rey. Sí, ahí habían sobre todo acompañantes que eran soldados, que eran músicos, que eran concubinas, que eran sirvientas. No parece que hubieran, como en el caso de Egipto, que en la primera y segunda dinastía sí que hubieron también sacrificios humanos, en el caso de Egipto parece que también hubieron miembros de la familia real que fueron enterrados junto con los primeros reyes, pero en el caso sumerio parece que fueron más sirvientes, de alta posición, pero sirvientes. ¿Y en el suelo? En el suelo, excavados bajo una tumba, pero no había una superestructura. No había estructura de cerámica o de barro alrededor. Era un gran foso con una rampa que se accedía. Sí. La cámara del rey sí que estaba construida en piedra, pero después fue todo cubierto con arena, y hasta el momento tampoco se detectó ninguna superestructura. ¿Es lo que se ha descubierto? ¿Tesoros? Sí. Una gran cantidad de objetos de oro, de lapislázuli, de plata, unos enterramientos riquísimos por la época, repito, el 2600 a.C., una época donde el comercio era... Ur, que era la principal ciudad de aquel momento, recibía objetos de todas partes: oro de Egipto, lapislázuli de Afganistán, plata de Turquía. ¿Cómo vestían los sumerios? Porque sabemos que el pueblo, hablo por comparativa, por proximidad posiblemente, ¿no? Nos dicen, los egipcios llevaban peluca negra, ¿no? Y dices, sí, ¿por qué llevaban peluca? Pues se ve que para los piojos y demás, y se rapaban todos, mujeres y hombres, ¿no? Mujeres y hombres, sí. Y solo se ponían la peluca cuando salían fuera, a la calle, el tema social, ¿no? Exacto. ¿Hacían lo mismo los sumerios o no? Los sumerios, no, parece que por la iconografía, más que por los textos, en este caso la iconografía siempre lo representa rapados. Solo hay algún caso, precisamente de las tumbas de Ur, y donde el rey, hay un casco de oro, donde sí que se le ve el cabello del rey con una cinta, pero la mayoría de veces aparecen con los cabellos rapados. También es cierto que la iconografía que nos ha llegado es una iconografía sacerdotal, del ámbito del rito, entonces también por respeto, por limpieza cúltica, porque fuera, igual que en Egipto, iban rapados. Pero sería muy habitual que si no fueran rapados absolutamente, como mínimo llevaran el cabello muy corto, por las mismas cosas que en Egipto: el calor, los piojos, la incomodidad. Para llegar a ser una civilización de la que hoy, 4000 años después, seguimos hablando, y además con tanta falta de información todavía del pueblo, es porque algo tuvieron, ¿no? Que ver en nuestro desarrollo. ¿Cómo se defendían? ¿Qué tipo de armas tenían? ¿Espadas, arcos, flechas? Sí. El mundo sumerio es un mundo completamente evolucionado desde un punto de vista urbano. Las ciudades eran perfectamente desarrolladas, tenían sus murallas defensivas impresionantes, todavía se conservan algunas de ellas, hechas de barro. Y en cuanto al armamento, pues tenían de todo. Tenían armamentos hechos especialmente de cobre en los primeros momentos y de bronce después, y habrían cascos, habrían lanzas cortas, jabalinas, espadas cortas, dagas. Todo esto, precisamente las tumbas de Ur han sido uno de los lugares donde más se ha podido estudiar el armamento, si bien en este caso, como eran armamentos rituales, estaban hechas de oro y de plata, de materiales no aptos para el combate, pero sí que nos dan la tipología, igual que en otros sitios se han encontrado armas reales de bronce perfectamente bien documentadas. Como cosa curiosa, arcos y flechas evidentemente también, pero una de las cosas importantes que se descubrieron, no los sumerios sino sus sucesores, los acadios, y por eso les ganaron la batalla, digamos, histórica, fue que los acadios inventaron una cosa nueva, revolucionaria, que era el arco compuesto.
Los sumerios tenían un arco simple, el arco normal de toda la vida, pero los sumerios, los acadios inventaron el arco compuesto, que es este arco que vemos como si tuviera como un 8 de perfil, que lo que hace es duplicar la potencia de tiro. Entonces, cuando hubieron los combates entre sumerios y acadios, pues los acadios tuvieron las de ganar. Siempre que hay una mejora tecnológica en el mundo militar, quien la posee es quien tiene las de ganar. Cuando apareció el hierro, los primeros que tuvieron el hierro pues tuvieron ventaja sobre el bronce. Los primeros que tuvieron el caballo pues, tuvieron ventaja sobre los que iban en burro o los que tuvieron el carro de guerra. Por tanto, en este caso, los sumerios para su época estaban muy bien armados, pero cuando sus vecinos acadios tuvieron esta invención del arco compuesto, pues poco tuvieron que hacer. ¿Qué tardó en llegar el hierro? No, el hierro tardó. El hierro, la época del hierro empieza hacia el 1200 a.C. Los sumerios ya no existían, no lo conocieron. No, los sumerios tuvieron dos épocas, esta que va desde el 3400, considerado ya como ciudad, como mundo urbano, hasta el 2000 aproximadamente, y fueron la época primera y segunda. En el 2000 ya desaparecieron como cultura, no como gente. La gente poco a poco sí que hubo una suplantación racial de los semitas, que son los acadios, por los sumerios, pero los sumerios todavía coexistieron, pero su política dejó de existir independientemente hacia el 2000 a.C. y luego ya el hierro llegó hacia el 1200, por tanto hubo mucho tiempo de... En cada tiempo la civilización humana ha tenido sus precursores, ¿no? Sus mandatarios, ¿no? En su tiempo los sumerios, Grecia, Roma, España, Alemania... Quiero decir que parece ser como que el ser humano necesita dominar durante X tiempo, ¿no?, una determinada zona, ¿no? Sabiendo que el pueblo sumerio vivían de esa manera y lo tenían absolutamente todo con murallas, sabemos que en Roma vivían cerca de 1 millón de personas, cerca del nacimiento de Cristo. ¿Cuánta gente viviría, por ejemplo, en Urs, en este pueblo sumerio, 4.000 años antes? En Ur podríamos estar hablando, siendo una de las principales ciudades, entre 20 y 30.000 personas. 30.000 personas, sí, lo que pasa mucho. Que no hemos de circunscribir lo que sería el interior de la muralla, porque las ciudades estado, que se llamaban sumerias, eran una ciudad capital urbana, con muralla central que actuaba como capital, y luego todo un hinterland de pueblos, aldeas, granjas, masías, donde todo aquel conjunto configuraba lo que sería la población. Entonces, dentro de la ciudad urbana quizá habían 15.000 o 20.000 como mucho, y el resto se repartían por todo este hinterland, donde básicamente eran los payeses, los campesinos y los ganaderos y la gente que también pues vivía pues del pastoreo. Toda esta gente estaba fuera de la muralla y en la muralla vivía la gente de la ciudad, ¿no? Profesor, ¿cómo murió el pueblo sumerio? ¿Por manos de quién? ¿Los acadios entonces? Los acadios llegaron con una potencia increíble y constituyeron lo que fue el primer imperio de la historia, entendiendo imperio el hecho de dominar un territorio y un pueblo fuera de sus propias fronteras. Esto fue lo que hicieron los acadios. Luego los acadios, por ser la primera vez que esto pasaba en la historia y la poca o nula capacidad administrativa de gestionar un territorio tan amplio y la nula también en algunos casos capacidad de los reyes que hubieron. El imperio acadio lo fundó Sargón, el gran Sargón de Akkad, y su hijo o nieto, a veces no se sabe con seguridad, Naram-Sin. Estos fueron los pilares que fundaron el imperio acadio. Luego hubieron una serie de reyes menores que no supieron organizar y custodiar este espacio, y el mundo acadio se perdió. En ese momento, hacia el 2100, hubo un renacimiento sumerio, lo que se llama la tercera dinastía de Ur, y ese renacimiento sumerio duró unos 100 años. Entonces, también por avatares de la historia, en el mundo del actual Irán estaban los elamitas, que era un pueblo muy potente, también enemigo y vecino y enemigo de los sumerios, y por otro lado el mundo sumerio empezaba a tener una serie de problemas internos como carestías. Las crecidas últimas del Tigris y del Éufrates habían sido escasas, había carestía de alimento, y por otro lado había otra circunstancia, que es que en el oeste había un pueblo nómada que conocemos como los amorreos, que presionaba las fronteras del mundo sumerio. Entonces hubo como una especie de pinza que hicieron los elamitas por el este y los amorreos por el oeste, que junto con la incertidumbre y la escasez de alimento en Sumer provocó el colapso del mundo sumerio. Entonces eso fue la desaparición del mundo sumerio hacia el 2000. Incluso hay textos muy bonitos y muy dramáticos que se llaman La lamentación de Ur, que te explica exactamente lo que pasó.
y el pueblo sumerio como entidad política desapareció, aunque sí que es verdad, como decía, que el pueblo existió hasta que finalmente fue sustituido paulatinamente por una mayoría de población de carácter semita, de raza semita. Entonces sí que ya desapareció del todo. ¿Rey y reinas que se casaban entre ellos? No necesariamente, no es como en el caso de Egipto, que había siempre la necesidad de que el faraón se casara con su hermano o con algún miembro de la familia para tener el acceso a la sangre real. En el mundo sumerio no es necesario. Habían muchas, como era un mundo donde se necesitaba mucho de las otras ciudades por cuestiones comerciales, muchas veces los matrimonios eran entre miembros de diferentes familias reales para realizar una alianza dinástica, o sumerios o incluso de otros países. Qué lástima, porque sabemos que Cleopatra, por ejemplo, 2000 años, 2500 años después del pueblo sumerio, ¿no? Dominaba 5 o 6 idiomas, ¿no? Sí, era una pasada, sí, sí. Una pasada como mujer y como regente, ¿no? Del pueblo sumerio no sabemos ni cómo hablaban, solamente tenemos esas tablillas, no tenemos, no sé, podría haber alguien que conociera algún idioma, ¿no? por al menos por el contacto con otras civilizaciones, ¿no? De hecho, qué raro. No, en este caso tenemos también muchas pruebas y a los textos de nuevo me remito, porque entre los muchos textos que hay es muy curioso, pero muy lógico por otra parte, que se han encontrado diccionarios sumerio-acadio, sumerio-hitita, sumerio-lamita. Es decir, había la necesidad por el contacto comercial, por la necesidad comercial, de que hubieran gente políglota, gente que se dedicara a hacer de traductores. No que todo el mundo lo hablara, pero sí que había gente que necesitaba, por su trabajo, poder hablar 1, 2 o 3 idiomas. Por tanto, aquella gente que era comercial, aquella gente que se dedicaba a tareas diplomáticas, aquella gente que iba por diferentes casas reales, había de conocer su propio idioma. Por tanto, sí que tenemos los comprobantes de los diccionarios léxicos, por un lado, pero diccionarios de palabras y diccionarios de idiomas, y por otro lado la necesidad y la realidad de esta presencia de gente políglota y de una cultura necesitada de hablar idiomas para poder relacionarse con el mundo que lo rodeaba, porque, como decíamos, el mundo sumerio es rico en barro y en agua y en agricultura, pero no tienen ningún otro tipo de material que necesite. Entonces, hay a buscarlos fuera, para poderlos ir a buscar fuera, poder hablar. Por tanto, sí que había, no todo el mundo, lógicamente, pero mucha gente con capacidades de poder hablar idiomas diferentes. Dicen que si no existiera Dios, tendríamos que crearlo, ¿no? Es lo que se ha dicho siempre. Quizás el ser humano ha tenido la necesidad de mirar al cielo y buscar a alguien, pues como excusa al menos, para hacer las cosas bien, aquello de la moral y la ética, ¿no? Seguro. Y de hecho, antes comentabas que sí, el mundo sumerio nos había influenciado de alguna manera, pues por mucho que haga tiempo que haya desaparecido, digamos, en el 2000 a.C., su cultura no desapareció. Su cultura fue heredada por los acadios. Los acadios la transmitieron al mundo asirio, al mundo babilónico. El mundo babilónico lo transmitió al mundo hebraico, mundo cristiano. Por tanto, si vamos estirando la cuerda, hay muchos elementos, y sobre todo la religión, que deriva, o nuestra religión hebreo-cristiana deriva de muchos mitos y de muchas creencias sumerias. Mitos, leyendas, tradiciones, Enuma Elis, ¿no? Y compañía, ¿no? Exacto, el Enuma Elis, el Atrahasis Acadio, que no deja de ser una recomposición del antiguo Enuma Elis, nos explican el origen de los dioses, nos explican las familias de los dioses, pero también nos explican el origen de la creación, como decíamos, a partir de un caos primigenio, de un gran mar caótico surge la vida, un dios que da la vida, incluso hay luchas entre dioses, un dios que se sacrifica y da la vida por la humanidad, hay dioses que mueren y resucitan, hay dioses que bajan al infierno y vuelven a salir del infierno, vuelven a resucitar. ¿Tú crees que una fe católica, por ejemplo, o cristiana, habría bebido de textos antiguos sumerios, por ejemplo, aunque hay poca, ¿no? Sí, claro, el mundo cristiano, no directamente de la fuente sumeria, pero a través de su transmisión hasta el mundo hebraico, seguro, sí, no hay duda. Sí. Profesor Masó, es un placer hablar contigo, Felipe. Igualmente, un lujo poder hablar de estos temas. Para 1 millón de personas. Seguiremos hablando en otras ocasiones. Qué bonito recordar la historia y aprender de ella. Qué bonito. Y tanto, es un placer, la verdad. Muchas gracias por la oportunidad. A ti, por favor, profesor, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.